Hoy quisiera meditar y hablar acerca de este tema porque es importante conocer qué es lo que va a pasar con el alma después de la muerte, el estado del alma después de la muerte. La muerte, como bien sabemos, fue algo que surge a causa del pecado, y la paga del pecado es muerte, así dice Romanos, el libro de Romanos en la Biblia. En el Génesis pues vemos el ejemplo de cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues pecaron, y a raíz de eso surge la muerte. Pero ¿qué pasa con la muerte? Porque muchas de las personas pues hemos escuchado comentarios o enseñanzas de iglesias que ya han estado desde hace mucho tiempo, donde dicen que existe el purgatorio, donde dicen muchas cosas, pero en realidad, si queremos saber a raíz, a profundidad, pues tendríamos que remitirnos a la Biblia, porque es el único libro que habla de ello y que puede hablar con veracidad acerca de lo que sucede prácticamente después de la muerte, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. No podemos irnos a las fábulas o a los libros que escribió Dante Alighieri, ni nada de eso, porque la Divina Comedia, nada, porque esos no son libros históricos, son nada más libros donde escriben algo, pues un libro, un escritor y todo eso. Por eso dice la Biblia, todo hombre, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Así es de que en realidad pues, tendremos que hacerle más caso a la Biblia que a cualquier otra literatura. Si somos cristianos, pues tendremos que basarnos y fundamentarnos todo lo que pensemos acerca del contexto bíblico, acerca de los temas que es nuestro interés estudiar. En este caso, pues, ¿qué pasa cuando la persona muere? Cuando la persona muere, dice la Biblia que está determinado para todo hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así dice la Biblia literalmente. O sea, ya no queda otro sacrificio más por la persona que vivió. Por eso muchas de las veces ese dicho que se dice en vida, hermano, en vida, o sea, es un dicho muy sabio, muy inteligente para todos aquellos que quieran hacer bien a las personas que tienen a su lado, a las personas que están viviendo, a las personas que son contemporáneos, a los vecinos, a los hermanos, a los primos, a los tíos, a los abuelos, a los padres, a las madres, a los amigos. A quien quieras hacerle bien, hazlo en vida, porque ya después de muerto ya no queda otro sacrificio, ni así recen, ni así hagan novenarias, ni así hagan lo que hagan, sacrificio que hagan, no les cuenta en nada. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, y si la persona se preocupó por su salvación en vida, pues de eso es lo que va a dar cuenta delante de Dios, de lo que ha hecho, del bien y del mal, y el juicio es para la persona. Entonces vemos que tenemos que estudiar un poquito más a profundidad acerca del tema, pero en sí, a grandes rasgos, a la luz de toda la palabra de Dios, vemos que no hay purgatorio. La Biblia no habla de un purgatorio. Por ahí se levantaba un sacerdote forzando la Biblia, que a fuerzas tenga que decir eso, engañando más a las personas. Pero en realidad, si tú lees la Biblia, que nadie te cuente, no existe la palabra purgatorio. En toda la Biblia no existe. Entonces, sin forzar la Biblia, lo que sí habla la Biblia es que el alma, la verdadera personalidad, nosotros estamos conformados de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues sabemos que este cuerpo se va a desintegrar y va a volver al polvo, pues polvo es y polvo se convertirá, porque fue tomado del polvo. Adán fue formado del polvo de la tierra por las manos de Dios, y Dios sopló aliento de vida en su nariz. Es decir, Dios es la fuente de la vida, y Dios es vida en sí. Dios dio vida al hombre, sopló y le dio el espíritu de vida. El hombre, al recibir el aliento de vida, pues
se incorpora esa carne, ese polvo, se incorpora y se forma lo que es la vida, lo que actualmente conocemos como un ser viviente. Adán, ser viviente, con huesos, con carne, como lo conocemos a cada uno de nosotros. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo, así dice la Biblia. Dios no tiene, pues Él no tiene ese problema, porque Él es el inicio de la creación. Él no tiene problema de que alguien lo haya creado, no, Él creó, Él es el creador. Nadie más lo ha creado a Él ni a él. Esa pregunta pues es ilógica, porque la creación comienza a partir del hombre. La creación comienza a partir del mundo, lo que hay, lo que Dios ha hecho, no antecede al mismo Dios. Entonces ahí ya se responde esa pregunta tan trillada que se ha hecho la humanidad respecto a que Dios es el creador y fuera de Él no hay otro. Y la creación pues es la que Él ha hecho, no hay otra. O sea, todo lo que existe, todo lo que ha sido creado lo hizo Él. No hay otro creador, no hay nadie, ¿no? Después de Él es el único. Por eso es el único Dios y el verdadero Dios. Entonces es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pues el tema de qué pasa con el alma después de la muerte, pues a la luz de la Biblia sabemos que sí habla la Biblia del lago de fuego, donde serán lanzados Satanás, la muerte, donde serán lanzados sus enemigos, todos los que no fueron escritos en el libro de la vida. Lo dice Apocalipsis. Jesús hizo mención del lago de fuego. En muchas ocasiones a lo largo de los evangelios podemos ver que Jesús se refería, cuando hablaba del infierno, a la gehenna y a la sepultura, pero realmente la gehenna es el lago de fuego que Jesús habla, de que Jesús habla en sus enseñanzas. Era el lugar donde había fuego constante, donde se tiraban la basura, donde se tiraban los desperdicios orgánicos y donde siempre estaba ardiendo, nunca se apagaba ahí el fuego, nunca, siempre. Entonces Jesús quiso dar esa ilustración utilizando esa palabra de la gehenna para referirse al infierno, al lago de fuego. Bien, muchos escritores hablan del infierno, pues desde la sepultura, desde ese momento empiezan a hablar de la sepultura como el infierno, pero en realidad pues, cuando Jesús hablaba y cuando el Apocalipsis, Juan, el teólogo, hablaba acerca del lanzamiento de Satanás y la muerte, y los que no fueron escritos en el libro de la vida, y los que fueron marcados con la marca de la bestia, que fueron lanzados al lago de fuego, y habla literalmente de ese lugar donde va a estar el alma eternamente y para siempre separada de Dios, que es la segunda muerte, así dice la Biblia. El ser lanzado al lago de fuego representa la segunda muerte. La primera muerte pues es aquí en la vida, cuando tu alma y tu espíritu se desprenden de tu cuerpo y tu cuerpo se desintegra. En ese momento pues ya se termina el tiempo de tu transitar, de tu peregrinar aquí en la tierra, porque ya no te van a ver con hueso ni carne, ya vas a estar sepultado, ya tu cuerpo quizás se va a ser consumido por los gusanos, o va a ser obviamente vuelto al polvo tus huesos. Pero ¿qué pasa con el alma, la verdadera personalidad, la que siente? Porque el espíritu vuelve a Dios, porque Dios es vida, y el aliento de vida que Dios depositó en la persona pues regresa a Dios, porque Dios es la fuente de la vida. Pero el alma, muchas de las veces Jesús utilizó alguna parábola que nos ilustra también qué es lo que va a pasar después de la muerte. Y hacemos énfasis en ese lugar donde Jesús explica y dice que había un pobre y un rico. El pobre se llamaba Lázaro, un mendigo, y el rico hacía con esplendidez banquetes todos los días, y comía, bebía, y comía con esplendidez, y realmente Lázaro estaba a los pies del rico, y cuando Lázaro deseaba comer,
migajas, es decir, las sobras, lo que se les caía de la mesa de los ricos. Pero pues ahí estaban los perros, y pues los perros alcanzaban a comerse, y ni siquiera las migajas alcanzaba Lázaro. Entonces pues vemos que al paso del tiempo Lázaro muere, y realmente nadie le daba, o sea, nadie se compadecía de Lázaro, el mendigo. Nadie le daba nada, o sea, comían todos y lo veían, pero no le daban nada, no tenían ese sentimiento de misericordia, de amor hacia el necesitado. No, ellos comían con esplendidez, ellos no se andaban con cosas. Muere el rico también, y Lázaro es llevado al seno de Abraham, dice Jesús, y el rico es llevado a una llama ardiendo, a un lugar esperando, en ese depósito esperando realmente el juicio. Se dice que cuando estaba el rico en esa llama, consumido por esa llama, por eso es que dice que la sepultura es el infierno. Dice que cuando volteó hacia arriba vio a Lázaro, y que era sustentado en el seno de Abraham, y pues él era atormentado en ese lugar. Y le dijo, en esa enseñanza que dio el Señor acerca del rico y Lázaro, le dijo a Abraham, para Jesús, con la finalidad de hacernos hincapié lo importante que es la salvación en vida. Es decir, que tú puedes ser salvo en vida, pero tienes que buscarlo en la palabra. Fíjate que lo que le contesta y le dice el rico a Abraham. Le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje con su dedo mi lengua, porque estoy gravemente atormentado en esta llama. Entonces, el alma podía conocer o reconocer a las en este caso a las personas, porque reconoció a Lázaro, vio a Lázaro que estaba ahí, y vio y supo quién era Abraham. Entonces le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro. Y le contesta Abraham, dice: es imposible lo que tú estás pidiendo. Dice: porque hay una gran cima entre ustedes y nosotros, de tal manera que nadie puede pasar de aquí para allá, ni nadie puede pasar de allá para acá. Fíjese qué interesante. O sea, no hay intermediarios, no hay quien te vaya a sacar. No, nadie puede, porque hay una gran cima. Ahí no hay nada de los personajes que dicen las personas que creen en el purgatorio. No, ahí está el padre Abraham, y le está contestando a esa persona, al rico. Entonces, cuando escucha esto, dice: no, a Abraham y a Moisés y a los profetas tienen, a él óiganos, le dijo el padre Abraham al rico. Entonces le dijo el rico: ay, manda a Lázaro para que les hable a mis hermanos, para que no vengan a este lugar donde yo estoy siendo consumido, donde yo estoy siendo atormentado. La conciencia, porque se acordaba de sus hermanos, se acordaba de todo lo que hizo en vida, y no quería que sus hermanos también estuvieran en ese lugar donde él estaba prácticamente acorralado, porque realmente no podía pasar a aquel lugar, no podía, porque había una gran cima. En realidad, cuando Abraham le contesta de esa manera, le dice a Moisés tiene y a los profetas. Cuando dice eso a Moisés de los profetas, pues está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de Moisés, que escribió las tablas de la ley, los mandamientos de la ley, que no son para nada. Es Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos, pero no son para nada lo que te han enseñado. O sea, tú tienes que ir a leer lo que dice ahí, porque ya ahorita ya te están dando cosas que ya está muy desfasado de la Biblia, es decir, no tiene un contexto bíblico, pero tú tienes que basarte en lo que dice la Biblia. Éxodo 20, para si quieres investigar y checar, y para que te des cuenta de lo que son en verdad los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el desierto, ahí para el pueblo. Entonces,
a Moisés, que se refiere a la ley, al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Isaías, Jeremías y todos los que están dentro de lo que es la palabra de Dios. Profetas de Dios. Inclusive el más grande de los profetas fue Juan el Bautista, el más grande de todos ellos. Bueno, a ellos los tienen para a ellos óiganlos. Entonces, pues termina y concluye, y la reflexión es la siguiente: el alma siente, siente la llama, siente, conoce, sabe qué es lo que pasó, sabe, se acuerda de lo que él hizo mal, y le dice que mande a sus hermanos a alguien que les hable, ¿verdad? Entonces, o que él mismo, pues, una desesperación, y no se puede ya mandar a nadie ahí, ya estando en esa situación. Por eso dice que de manera que está determinado para todo hombre que muera una sola vez, y después de eso, ¿qué? El juicio, donde ahora sí, pues van a comparecer ante el juicio del trono blanco, donde Dios va a juzgar a los hombres de acuerdo al acta de decretos que hay en contra de cada persona. ¿Puede anularse ese acta de decretos? Sí. ¿Puede Dios anularla? Sí. Pues necesitas leer la Biblia para darte cuenta que Dios puede anular esa acta. Dios puede perdonarte tus pecados, sí, pero no de la forma en la que te han enseñado. O sea, no hay ningún hombre facultado para perdonar, sino solamente Dios. Por eso Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tiene que ser mediante el bautismo en el nombre de Jesucristo. No hay otro sacrificio, no hay otra fórmula para que Dios te pueda perdonar pecados. Ahí Hechos 2:38 te dice: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esa es la fórmula para que Dios te perdone tus pecados. Bueno, el tema no es ese, el tema es qué pasa con el alma. Entonces, la alma siente, la alma está esperando el juicio. Está esperando ese juicio. Y las personas, por eso es importante que creamos en Cristo, que en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa, porque Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Jesucristo vino a hacer un sacrificio, a quitar el pecado del mundo, pero tienes que aceptar ese sacrificio que Jesús hizo siendo bautizado en su nombre, para que esa sangre que Jesucristo derramó al momento de ser bautizado por inmersión, es decir, sumergido completamente, viene de la palabra bapto, que significa sumergir, lavar o teñir. Entonces tienes que estar sumergido, y se tiene que, así como cuando tú lavas tu ropa, para que se le quite la mancha le tienes que poner jabón. Así también, para que Dios te limpie tus pecados, al ser sumergido tienes que invocar el nombre, la importancia en la invocación del nombre de Jesucristo, porque Él es el que fue a hacer el sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando tú te bautices, siempre a la persona que te va a bautizar, primeramente el requisito es que estés verdaderamente arrepentido, que no vuelvas a cometer los mismos actos, que renuncies a ellos de por vida. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando es invocado, cuando tú te vayas a bautizar, dile: no, bautízame en el nombre de Jesucristo. Y tiene que ser ministrado por una persona que ya ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo, un ministro que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo. No cualquier ministro puede bautizarte de esa manera, porque pues sí, los apóstoles así bautizaron en el nombre de Jesucristo. Lo puedes ver Hechos 10:48, Hechos 2:38. En la Biblia no se encuentra otro bautismo más que en el nombre de Jesucristo. En Hechos, en todo el libro de los Hechos, y fueron mandados. Pedro el apóstol también dice, dice que fueron todos bautizados en el nombre del Señor Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, de la Biblia para que nadie te engañe. Y los bautismos no son para niños, o sea, no es para niños recién nacidos. El bautismo es para personas que tengan uso de conciencia y que se arrepientan, que sepan de qué arrepentirse, que le pidan perdón a Dios de corazón, que le demuestren a Dios con su vida completa que están verdaderamente arrepentidos. Entonces, el alma, ahí está ya aclaradito, de que sí, el alma está esperando ser sentenciado
o ser lanzado al lago de fuego o ser salvo. Si te bautizas en su nombre, que sea invocado el nombre de Jesucristo, ese pecado, esa acta de decretos va a ser eliminada. Dios va a eliminar esa acta de decretos que está contra nosotros allá en el juicio final, porque se abrirán los libros y el que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y aquellos que no fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, ahí dice pues que no aceptaron la salvación que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es importante esto, son cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Y pues dice que el que le entienda, y solamente Dios le da el entendimiento a aquellos escogidos, a aquellos que Dios ha elegido para la salvación eterna. Dios te bendiga. Puede ser tú. Si crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo tú y el Señor y tu casa, es decir, tu familia. Dios te bendiga.